Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Red Latina Informa. Gracias por acompañarnos este lunes 3 de agosto. Hoy les presentamos un noticiero con información que impacta directamente a nuestra comunidad. Desde una tragedia que reabre el debate sobre las políticas migratorias, hasta importantes casos de seguridad, fraude y justicia en el área de San Luis. Además, les explicaremos las enmiendas que sí estarán en la boleta electoral de Missouri y hablaremos del futuro de la región con una posible reunificación entre la ciudad y el condado. Compartiremos consejos para protegerse de fraudes automovilísticos y conocerás buenas noticias en los deportes y en la salud comunitaria. ¡Comenzamos! Red Latina Informa, la voz que une nuestra comunidad. Red Latina Informa. Una pareja con vínculos en Overland, Missouri, fue asesinada en Guatemala pocas semanas después de regresar tras un proceso de deportación. Su hija de 14 meses fue encontrada con vida junto al cuerpo de su madre. Y ahora, 3 menores quedaron huérfanas. Mientras las autoridades investigan el crimen, familiares y organizaciones de derechos de los migrantes aseguran que la tragedia reabre el debate sobre las consecuencias humanitarias y de las políticas migratorias. La comunidad de Overland realizará una vigilia. Red Latina Informa, la voz que une nuestra comunidad. El caso de Julián Alcalá, exoficial de la policía de Florissant, concluyó con una sentencia de prisión federal después de que admitiera haber utilizado paradas de tránsito para acceder ilegalmente a los teléfonos de al menos 20 mujeres y copiar fotografías y videos íntimos. Los hechos ocurrieron entre febrero y mayo de 2024. Varias víctimas también presentaron demandas civiles contra Alcalá y la ciudad de Florissant, alegando invasión de privacidad, daños emocionales y violaciones de sus derechos constitucionales. Red Latina Informa, la voz que une nuestra comunidad. Red Latina Informa. Autoridades de San Luis presentaron cargos contra 2 personas por el presunto secuestro y asesinato de Daisa Allen, una joven madre de 25 años que desapareció en el 2022 cuando salió a comprar pañales. Según la acusación, la víctima fue secuestrada tras un accidente automovilístico y posteriormente asesinada. Los acusados enfrentan cargos por asesinato, secuestro y robo en primer grado. Las autoridades recuerdan que ambos mantienen la presunción de inocencia mientras el caso continúa en los tribunales. Red Latina Informa, la voz que une nuestra comunidad. Un contratista murió y otro permanece bajo custodia tras intercambio de disparos ocurridos dentro de una de las viviendas en San Luis. Mientras la Policía Metropolitana continúa investigando el caso, expertos legales señalan que la ausencia de testigos y la posibilidad de un argumento de legítima defensa podrían complicar el proceso judicial. El caso también ha generado un debate sobre si los trabajadores deben portar armas al ingresar a propiedades privadas. Red Latina Informa, la voz que une nuestra comunidad. Red Latina Informa. La policía de Bridgeton investiga un homicidio ocurrido la tarde del viernes después de que 2 hombres fueran encontrados con heridas de bala en una vivienda de la cuadra 4000 de Avery. Ambos fueron trasladados al hospital donde una de las víctimas perdió la vida. Las autoridades informaron que los involucrados se conocían y aseguraron que no existe una amenaza activa para la comunidad. La investigación continúa y la policía solicita información del público para esclarecer el caso. Si tiene información, llame a la línea 314-373-3876. Red Latina Informa, la voz que une nuestra comunidad. Health Protection and Education Services ofrecerá una evaluación de salud gratuita el sábado 15 de agosto de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía en Grace UM Church, ubicada en 6199 de Waterman Boulevard. La jornada incluye pruebas de anemia, presión arterial, colesterol, diabetes, visión, salud dental, densidad ósea, corazón y piel, además de orientación con un consejero o terapeuta. No se requiere seguro médico ni comprobante de ingresos. Para hacer una cita en español, envíe un mensaje de texto a Eric al 314-312-5213
antes de este jueves 13 de agosto. Invita a la Cámara de Comercio Hispana de San Luis. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Red Latina informa. Un proveedor de cuidado diurno para adultos del norte del condado de San Luis fue acusado de presuntamente defraudar al programa Missouri Medicaid por $1.47 millones. Según la acusación federal, presentó durante 5 años reclamaciones falsas por servicios que nunca se prestaron o por pacientes que no estaban presentes o permanecían hospitalizados. El acusado se declaró no culpable y si es condenado podría enfrentar hasta 10 años de prisión, además de multas y restitución. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Enmienda 3 no aparece en la boleta de agosto en Missouri. Aunque la enmienda 3 ha sido ampliamente proporcionada en anuncios y especulaciones por todo Missouri, los votantes no la encontraron en la boleta de las elecciones primarias del 4 de agosto. La medida fue programada para aparecer hasta las elecciones generales de noviembre. Mientras tanto, los ciudadanos sí votarán sobre otras 4 enmiendas constitucionales relacionadas con impuestos, elecciones locales y cambios al proceso de reformas constitucionales. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Red Latina informa. Las enmiendas que sí aparecen en la elección primaria del próximo 4 de agosto en Missouri son: Enmienda 1. Esta propuesta busca renovar un impuesto sobre las ventas que ya existe y que se destina al mantenimiento de los parques estatales y a programas de conservación del suelo y los recursos naturales. Enmienda 2. De ser aprobada, requerirá que los evaluadores de impuestos de los condados sean elegidos directamente por los votantes en lugar de utilizar otros métodos de designación donde actualmente aplican. Las enmiendas 4 y 5 han generado un amplio debate en Missouri. La enmienda 4 propone cambiar las reglas para aprobar futuras enmiendas constitucionales impulsadas por iniciativa ciudadana, mientras que la enmienda 5 plantea eliminar gradualmente el impuesto estatal sobre la renta y autorizar la expansión de ciertos impuestos sobre las ventas. Sus defensores argumentan que estas medidas fortalecerían el proceso constitucional y modernizarían el sistema tributario. Sus críticos sostienen que la enmienda 4 dificultaría la aprobación de iniciativas ciudadanas y que la enmienda 5 podría trasladar una mayor carga tributaria hacia los impuestos al consumo, lo que afectaría de manera desproporcionada a familias de ingresos bajos y moderados. Los votantes deberán evaluar ambas propuestas antes de emitir su decisión en las urnas. Recuerde revisar cuidadosamente su boleta antes de votar y consultar información oficial para conocer a detalle cada una de estas propuestas antes de emitir su voto. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Una organización llamada United San Luis propone realizar un estudio formal para determinar cuánto cuesta mantener separados a la ciudad y al condado de San Luis y cuánto podría ahorrarse mediante una reunificación o el intercambio de servicios. El análisis incluiría a la policía, los tribunales, la salud pública y el desarrollo económico, y estaría listo en febrero de 2027. El debate revivió tras el fracaso de Better Together en 2019 y se da en medio de preocupaciones sobre la pérdida de población, la reducción de la fuerza laboral y la competitividad regional. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Red Latina informa. La construcción de nuevos centros de datos en Missouri se ha convertido en uno de los temas más polémicos rumbo a las elecciones primarias. Residentes y candidatos de distintos partidos expresan preocupación por el consumo de agua, la demanda de energía, el impacto ambiental y la falta de transparencia en la aprobación de estos proyectos. Mientras algunos impulsan moratorias y regulaciones más estrictas, otros buscan equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de las comunidades y los recursos naturales. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Webster Groves decidirá si aumenta impuestos para modernizar su biblioteca pública. Los votantes de Webster Groves decidirán el 4 de agosto si aprueban la Proposición L, una medida que aumentaría los impuestos sobre la propiedad para financiar la renovación de su biblioteca pública y fortalecer sus programas comunitarios. Los recursos permitirían reparar un edificio de casi 75 años, mejorar los servicios y garantizar que la biblioteca continúe siendo un importante centro educativo y comunitario para los residentes. Red Latina informa,
Latina informa. Las autoridades de Illinois arrestaron a un empleado de la cafetería de Mascoutah High School acusado de 3 cargos por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. La investigación fue realizada por la Fiscalía General de Illinois y la Policía de Mascoutah. Si está declarado culpable, podría enfrentar hasta 7 años de prisión por cada cargo. Las autoridades reiteran que el acusado es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario y continúan invitando al público a reportar cualquier información relacionada con delitos de explotación infantil. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Red Latina informa. Cuidado con los choques provocados. Los choques provocados para cobrar seguros se han convertido en una modalidad criminal cada vez más frecuente. La abogada Yani Martínez explica cómo operan estas redes, cuáles son las señales de alerta y qué deben hacer los conductores para protegerse. Llamar al 911, documentar el accidente y contar como evidencia como una dashcam después de ser una clave para evitar convertirse en víctima de un fraude y defender sus derechos legales. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Red Latina informa. ¿Puede la cerveza convertirse en una aliada a la longevidad? ¿Puede la cerveza contribuir a una vida más larga? Según el doctor Luis Montel, la ciencia está estudiando los compuestos naturales presentes en la cebada y el lúpulo, como antioxidante y polifenoles, por su posible papel en la protección celular y de la salud cerebral. Sin embargo, el especialista aclara que los mayores beneficios se encuentran en la cerveza sin alcohol, ya que conserva estos compuestos sin los efectos negativos del etanol. La clave, concluye, no está en el exceso, sino en el consumo inteligente, acompañado de una alimentación equilibrada, ejercicio e hidratación adecuada. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Un estúpido error en el minuto 59. Mete su primer gol Salt Lake City. San Luis City empató 1-1 frente a Real Salt Lake y logró extender a 9 partidos su racha invicta, la más larga en la historia del club. Marcel Hartel ingresó desde la banca para marcar el gol del empate, mientras que el técnico Joan Damet destacó el carácter del equipo y el apoyo de la afición. Ahora San Luis City tendrá una semana de descanso antes de visitar a San José Earthquakers. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Red Latina informa. Después de permanecer desaparecido durante casi una semana, el querido canguro Rufus finalmente fue encontrado sano y salvo en Bloomfield, Missouri. Un vecino lo localizó la mañana del viernes y permaneció con él hasta que su propietaria, Dawn McClure, llegó para llevarlo de regreso a casa. La familia agradeció el apoyo de toda la comunidad, destacando que Rufus es mucho más que una mascota y que su regreso representa un enorme alivio y verdadera bendición. Red Latina informa, la voz que une nuestra comunidad. Con esta información llegamos al final de Red Latina Informa. Gracias por permitirnos acompañarles y por mantenerse informado a través de un medio comprometido con nuestra comunidad. Recuerde que puede encontrar estas y muchas más noticias completamente en español e inglés en www.redlatinastl.com. Además de seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informado durante todo el día. Me llamo Cecilia Velázquez. En nombre de todo el equipo de Red Latina Communications, les agradecemos su compañía. Que tengan un excelente inicio de semana y recuerden, la información también es una herramienta para proteger a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Este noticiero fue patrocinado por Southside Dental. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Visítanos en Southside Dental. Tenemos excelentes planes que se acomodan a tu presupuesto.
Visítanos en Southside Dental o llámanos al 314-865-3838.